Bueno, pues, déjenme contarles lo que me pasó. El agua helada me pegó en la cara, mezclándose con la tierra seca de mis mejillas. ¿Y saben qué fue lo peor? La risa burlona de mi propio hijo. Esa risa me dolió más que el agua fría, se los juro. Me llamo Doña Isabel. Tengo 62 años. Y durante casi 30 años dicté sentencias en la corte penal más dura de la capital, allá en la Ciudad de México. Lo que ese par de ingratos no sabe, es que aunque mis manos tiemblen por la artritis, mi mente sigue siendo una guillotina bien afilada. ¿Y esta casa que pisan? Tiene trampas legales que ellos ni se imaginan. Ese día llevaba más de 2 horas bajo el sol inclemente de la tarde. Estaba ahí, intentando salvar las hortensias que mi difunto esposo había plantado hace 20 años. Mis rodillas crujían al ritmo de la pala, hundiéndose en esa tierra negra y fértil que siempre había sido mi orgullo. Para mí, este jardín no es solo un pedazo de terreno con plantas. No, señor. Es mi memoria. Es el único lugar donde todavía puedo conversar en silencio con los que ya se fueron. Con mi esposo. Con mis recuerdos bonitos. Con la vida que construí con tanto esfuerzo. Pero desde hace 6 meses, mi santuario se ha convertido en territorio hostil. Todo comenzó cuando Esteban, mi único hijo, llegó con esa mujer, Vanessa, y una maleta llena de excusas. Es solo por un tiempo, mamá, me dijo con esa mirada de perrito apaleado que siempre supo usar para manipularme. Perdí el negocio. Necesitamos un techo, mamá. Y yo, con el corazón blando de madre, que a veces es nuestra peor condena, les abrí las puertas de mi casa. No de cualquier casa, sino de la casona colonial que compré con el sudor de mi frente. Expediente tras expediente. Juicio tras juicio. Esta casa es mía, carajo. Vanessa no tardó ni una semana en mostrar sus verdaderos colores. Al principio eran comentarios sutiles. Sobre el polvo en los muebles. O lo antiguo de mi decoración. Ay, suegrita, esto está bien viejito, ¿no? Luego pasó a apropiarse de espacios. Mi sala de lectura se convirtió en su gimnasio. Mi cocina en su laboratorio de dietas extrañas. Donde yo no podía ni calentar un café sin recibir una mala cara. Pero yo callaba. Callaba por Esteban. Callaba porque pensaba que la paz familiar valía más que mi orgullo. ¡Qué equivocada estaba! La paz no se negocia con terroristas domésticos, eso lo aprendí después. Esa tarde, esa tarde. El calor era sofocante. Yo llevaba mi sombrero de paja viejo, ese que tiene el ala un poco rota, y mis guantes de carnaza llenos de barro. Estaba de rodillas, arrancando la mala hierba que amenazaba con ahogar mis rosales premiados. Me sentía cansada, sí, pero útil. El olor a tierra mojada me reconfortaba. Estaba tan concentrada en separar una raíz rebelde, que no escuché cuando se abrió el ventanal del balcón del segundo piso, el que da justo encima del jardín principal. «Oye, tú». El grito agudo rompió la paz de la tarde. Levanté la vista, protegiéndome los ojos del sol. Allí estaba Vanessa, con su bata de seda importada y una copa en la mano, mirándome como quien mira a un insecto desagradable. Y a su lado, mi Esteban. Sostenía su teléfono celular en posición horizontal, apuntando directamente hacia mí. «Vieja inútil», bramó ella, y su voz resonó en todo el vecindario. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Arrancar flores y llenar la casa de mugre. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que me insultaba, pero nunca lo había hecho a gritos. Al aire libre, para que todos escucharan.
Intenté ignorarla, volver a mi tarea, demostrarle que sus palabras no tenían peso sobre mí. Clavé la pala en la tierra con fuerza. Te estoy hablando, momia, insistió ella. Y vi cómo se inclinaba sobre la barandilla de hierro forjado. Llevas horas ahí haciendo ruido. No dejas dormir la siesta. Pareces la sirvienta. ¡Qué vergüenza! Vanessa, por favor, dije con la voz ronca por la sequedad. Estoy en mi casa, cuidando mis plantas. ¿Tu casa? Se rió. Una risa fea, estridente. Ya veremos de quién es la casa cuando te termines de secar, viejita. Esteban. Graba bien a tu madre. Mira qué facha tiene. Miré a mi hijo, esperando que bajara el teléfono, esperando que le dijera a su mujer que respetara a la madre que le pagó la universidad, que le compró su primer auto, que lo cuidó cuando tuvo aquella fiebre que casi se lo lleva. Pero Esteban no bajó el teléfono. Esteban se rió. Una risa nerviosa, sí, pero cómplice. Una risa que me dolió más que cualquier golpe físico. Dale, mi amor, susurró Esteban mirando la pantalla de su celular, buscando el mejor ángulo para su video. Dile que se meta. Fue entonces cuando sucedió. Vanessa tomó un vaso grande de agua con hielos, que estaba sobre la mesa del balcón. Ni siquiera lo pensó 2 veces. Con un movimiento rápido y despreciativo, lanzó el contenido hacia abajo. El agua fría me cayó de golpe sobre la cabeza, empapando mi sombrero, chorreando por mi cuello, mezclándose con el sudor y la tierra en mi cara. El impacto me hizo jadear por la sorpresa. El frío me caló hasta los huesos, pero fue la humillación lo que me congeló el alma. ¡Ups! Gritó Vanessa, fingiendo inocencia. Se me resbaló. A ver si así te bañas, vieja cochina. Las carcajadas de ambos resonaron desde el balcón. Esteban hacía zoom con el celular, seguramente planeando subirlo a sus redes sociales, con algún título gracioso. Me quedé allí, paralizada, con el agua goteando de mi nariz, sintiendo como el barro se formaba en mi ropa. Miré hacia la izquierda. Sobre la cerca baja de Ligustros vi a doña Piedad, mi vecina de toda la vida, y al jardinero de la casa de al lado. Ambos estaban estáticos, con la boca abierta, testigos mudos de mi desgracia. Piedad se llevó las manos a la boca, horrorizada. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi lástima, pura y dura lástima. Esa mirada fue el detonante. No sentí tristeza, no sentí ganas de llorar. Lo que sentí fue algo que no había experimentado desde mis días en el estrado, cuando tenía enfrente a un criminal cínico que se creía por encima de la ley. Sentí una ira fría, calculadora, metálica, una ira que endereza la columna y aclara la mente. Lentamente, muy lentamente, me quité los guantes de carnaza, los dejé caer sobre las hortensias. Me quité el sombrero empapado y lo sacudí contra mi pierna. Alcé la vista hacia el balcón una última vez. Ellos seguían riendo, celebrando su pequeña victoria sobre la vieja inútil. Esteban me saludó con la mano, burlón, sin dejar de grabar. No dije una palabra. No les di el gusto de verme gritar o llorar. Me di la vuelta, con toda la dignidad que mis 62 años y mi ropa sucia me permitían, y caminé hacia la puerta trasera de la cocina. Eso, huye, gritó Vanessa a mis espaldas, y limpia el piso cuando entres, ¿eh? Entré a la casa.
El aire acondicionado me golpeó, contrastando con el calor de afuera y mi ropa mojada. La casa estaba en silencio. Ese silencio caro de los muebles antiguos y las alfombras persas. Caminé por el pasillo, dejando un rastro de huellas de barro y agua. Por primera vez en mi vida no me importó ensuciar el piso. Subí las escaleras, pasando de largo la habitación donde ellos seguían en el balcón, ajenos a que la tormenta no estaba afuera, sino que acababa de entrar. Me dirigí directamente a mi estudio, el único lugar de la casa que mantenía cerrado con llave, y al que Vanessa no había podido acceder, por más que había intentado forzar la cerradura con horquillas. Saqué la llave que siempre llevo colgada al cuello, bajo mi blusa, una llave de hierro antigua y pesada. Abrí la puerta de roble macizo. El olor a libros viejos, a madera y a tabaco de pipa de mi esposo me recibió como un abrazo protector. Cerré la puerta atrás de mí y eché el cerrojo. Me acerqué al escritorio, un mueble imponente de caoba que había pertenecido a mi padre. Me senté en mi silla de cuero giratoria. Mis manos temblaban, pero ya no era por la edad, ni por el esfuerzo del jardín. Temblaban por la adrenalina. Abrí el cajón inferior derecho, donde guardaba una pequeña caja fuerte camuflada como un diccionario enciclopédico. Marqué la combinación. La fecha de nacimiento de Esteban. ¡Qué ironía!, ¿no? El número que abría mi seguridad era el día en que nació mi mayor decepción. La puertecita se abrió con un clic suave. Adentro no había joyas ni dinero en efectivo. Había papeles, documentos legales, escrituras originales, y una pequeña agenda de cuero negro, desgastada por el uso, con bordes dorados. Saqué la escritura de la casa. Mis ojos recorrieron las cláusulas que yo misma había redactado con minucia, años atrás. Esteban y Vanessa creían que por ser mi hijo único, él tenía derechos adquiridos sobre esta propiedad. Creían que yo era una anciana vulnerable que dependía de su caridad para no estar sola. Pero olvidaron quién soy. Olvidaron que mi especialidad era el derecho civil y familiar antes de pasar a lo penal. Olvidaron que la casa no está a mi nombre personal, sino a nombre de una sociedad anónima de la cual soy la administradora única y vitalicia. Y olvidaron la cláusula de comodato precario, que les hice firmar entre un montón de papeles del seguro del auto, hace 3 meses. Cuando llegaron llorando, ellos firmaron sin leer. Regla número 1. Nunca firmes sin leer. Mucho menos si la abogada es tu madre, a la que planeas traicionar. Pero eso no era suficiente. El desalojo civil tomaría tiempo. Semanas, tal vez meses. Y yo no iba a pasar ni una noche más bajo el mismo techo con el hombre que se rió mientras me humillaban. Necesitaba algo más rápido. Algo inmediato. Tomé la agenda de cuero negro. La abrí en la letra R, busqué un nombre que no había usado en 5 años, desde mi fiesta de jubilación. Ramírez, Jorge, comisario general. Jorge Ramírez no era solo un policía, era el novato que salvé de un despido injusto, hace 30 años, cuando un político corrupto quiso usarlo de chivo expiatorio. Jorge Ramírez me debía su carrera, su pensión y su honor. Y Jorge Ramírez ahora era el jefe de la policía de la zona. Miré el teléfono fijo sobre el escritorio. Levanté el auricular. El tono de línea sonó constante, firme. Mis dedos marcaron el número de memoria. 1, 2, 3 timbres. Bueno. Una voz grave, autoritaria, contestó al otro lado. Jorge, dije.
Mi voz ya no sonaba a la de una anciana jardinera. Sonaba a la magistrada Isabel, la mujer que hacía temblar a los fiscales con una sola mirada sobre sus gafas. Habla la licenciada Isabel. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido por el sonido de una silla arrastrándose, como si alguien se pusiera de pie por respeto, incluso a través de la línea. Magistrada. ¡Qué honor! ¿Pasó algo? Su voz suena diferente. Necesito que vengas a mi casa, Jorge. Ahora mismo. Trae una patrulla. Y trae a alguien de la Unidad de Violencia Intrafamiliar y Protección al Adulto Mayor. Magistrada. Su tono cambió de respetuoso a alerta. ¿Está usted bien? ¿Es una emergencia? Me miré en el espejo que colgaba en la pared opuesta. Vi mi cabello gris empapado, pegado al cráneo. El barro seco en mi mejilla, como una pintura de guerra. Mis ojos oscuros brillando con una determinación feroz. He sido agredida en mi propiedad, Jorge. Hay testigos. Y tengo evidencia en video. Aunque el agresor no sabe que es evidencia en su contra. Quiero proceder legalmente, con todo el peso de la ley. Salgo para allá en este momento. 5 minutos, magistrada. Colgué el teléfono. Me levanté y fui al baño contiguo al estudio. Me lavé la cara con agua tibia, quitándome la tierra y la humillación de Vanessa. Me sequé con una toalla suave. No me cambié la ropa sucia. No. Quería que los oficiales me vieran así. Quería que vieran el barro, el agua, la evidencia física del maltrato. Me senté de nuevo en mi sillón de cuero. Giré hacia la ventana. Y esperé. Abajo escuché los pasos pesados de Esteban y el taconeo de Vanessa bajando las escaleras. Reían. Escuché el sonido del corcho de una botella de vino siendo destapada. Estaban celebrando. ¡Mamá! Gritó Esteban desde abajo, con esa voz pastosa de quien ya lleva un par de copas. Sal a limpiar lo que ensuciaste. Vanessa dice que huele a tierra mojada y le da alergia. No respondí. Solo acaricié la cubierta de cuero de mi agenda. 3 minutos después, el sonido de sirenas rompió la tarde. No era una sirena lejana. Eran sirenas que se acercaban, aullando con urgencia, devorando la distancia hasta mi puerta. Eran sirenas que anunciaban el final de la fiesta. Me puse de pie, alicé mi blusa manchada de lodo, y caminé hacia la puerta del estudio. Era hora de dictar sentencia. Escuché el golpe seco de los puños policiales contra la madera de la puerta principal. 3 golpes. Autoridad. Ley. Orden. Abajo, las risas se cortaron de tajo, como si alguien hubiera desenchufado la radio en medio de una canción festiva. Desde el descanso de la escalera, oculta en la penumbra del pasillo superior, observé la escena, como un halcón que estudia a sus presas antes de lanzarse en picada. ¿Quién diablos es? Refunfuñó Esteban, arrastrando las palabras. Escuché el tintineo de la botella de vino al ser dejada con brusquedad sobre la mesa de centro. Seguro es algún repartidor perdido, dijo Vanessa con ese tono arrastrado que usa cuando quiere parecer sofisticada, y solo suena vulgar. ¡Qué molestia! Ni una copa tranquila se puede tomar en este antro. Esteban caminó hacia la puerta. Lo vi a través de los barrotes del barandal. Llevaba la camisa desabotonada, y caminaba con esa arrogancia inflada del que se siente dueño del mundo porque su mujer lo aplaude. Abrió la puerta sin mirar por la mirilla, esperando encontrar a un mensajero al que pudiera gritarle por interrumpir su tarde. Pero no encontró a un mensajero.
El marco de la puerta se llenó con la figura imponente del comisario Jorge Ramírez, y dos oficiales uniformados detrás de él. El azul oscuro de los uniformes contrastaba violentamente con la decoración beige y crema que Vanessa había impuesto en mi recibidor. El aire acondicionado pareció enfriarse aún más. «Buenas tardes», dijo Esteban, y su voz perdió 2 octavas de valentía. «¿Ocurre algo, oficial?» «Buenas tardes. ¿Es este el domicilio de la magistrada Isabel?», preguntó Ramírez. Su voz no era una pregunta. Era una afirmación que exigía confirmación. «No usó señora. Usó mi título. Ese que me gané quemándome las pestañas durante 40 años. Sí. Mi madre vive aquí». Esteban intentó sonreír. Esa sonrisa de vendedor de autos usados que siempre le funcionaba con sus amigos. «Pero ella está descansando. Ya sabe, cosas de la edad. ¿Pasó algo en el vecindario?». Vanessa se acercó, curiosa, sosteniendo su copa de vino como si fuera un cetro. Al ver a los policías, frunció el ceño. No con miedo, sino con fastidio. «¿Qué quieren?». «Si es por el ruido del jardín, ya paramos». Mi suegra estaba haciendo un escándalo con sus herramientas, pero ya la mandamos a dormir. Desde mi posición en las sombras, sentí una oleada de calor subir por mi pecho. La mandamos a dormir. Como si fuera un perro viejo, o un niño malcriado. Apreté la barandilla con fuerza. Mis manos ya no temblaban. Era el momento. Comencé a bajar las escaleras. No bajé rápido. Bajé con el ritmo pausado y solemne con el que solía entrar a la sala de audiencias, cuando todos debían ponerse de pie. Mis zapatos, aunque viejos y manchados de lodo, golpeaban los escalones de madera con firmeza. Tac, tac, tac. El sonido hizo que los 3 en la puerta levantaran la vista. Debí ser una visión espantosa para ellos, pero necesaria para la justicia. El agua se había secado parcialmente, dejando mapas de tierra oscura en mi blusa blanca. Mi cabello gris, usualmente recogido en un chongo impecable, estaba pegado a mi frente y cuello, sucio y revuelto. Tenía rasguños en los brazos por las ramas de los rosales. Parecía, efectivamente, una víctima, pero mi postura era la de un juez. «No estoy descansando, Esteban», dije. Mi voz salió clara, proyectada desde el diafragma, sin un ápice de la fragilidad que ellos esperaban. Y ciertamente no me mandaron a ningún lado. Ramírez me vio y sus ojos se abrieron ligeramente. Vi cómo su mandíbula se tensaba al notar el barro en mi cara y la ropa empapada. El instinto protector del viejo oficial se encendió, pero su entrenamiento lo mantuvo en su lugar. Hizo un saludo marcial, breve y respetuoso. «Magistrada», dijo Ramírez, ignorando por completo a mi hijo y a su mujer. «Recibimos su llamada. Reporte de agresión doméstica y maltrato a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad». La frase cayó como una bomba en medio de la sala. «¿Qué?». Esteban soltó una risa nerviosa, mirando de Ramírez a mí y de vuelta a Ramírez. «Agresión, por favor, oficial. Esto es un malentendido. Mi madre, bueno, ya sabe cómo se ponen a cierta edad. Exageran. Inventan historias para llamar la atención. Se mojó regando las plantas y se resbaló». «Exacto», intervino Vanessa, dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Ramírez. Se le cayó la manguera encima. Nosotros solo tratábamos de ayudarla. «¿Verdad, Esteban?»,
Bajé los últimos 3 escalones y me planté frente a ellos. Me sentía más alta, más fuerte. Durante meses me había encogido. Me había hecho pequeña para caber en los huecos que ellos me dejaban en mi propia casa. Había aceptado el papel de la abuela inofensiva, la que cocina y calla, la que firma cheques y agradece las migajas de afecto. Pero al verlos mentir con tanta facilidad, con esa naturalidad psicopática frente a la autoridad, algo se rompió definitivamente dentro de mí, y al romperse, liberó a la bestia legal que llevaba dormida un lustro. Comisario Ramírez, dije, ignorando las mentiras de mi hijo, proceda con el protocolo de identificación de la escena. Mamá, ¿qué te pasa? Siseo Esteban, acercándose a mí con intención de tomarme del brazo. Estás haciendo el ridículo. Diles que se vayan. Ramírez dio un paso lateral, interponiéndose entre Esteban y yo. Su mano fue casualmente a su cinturón, cerca de las esposas. No fue una amenaza abierta, pero el mensaje fue claro. No la toque, señor. Le voy a pedir que mantenga la distancia, dijo Ramírez con voz de acero. La denunciante ha solicitado presencia policial. Ustedes son, en este momento, parte de una investigación preliminar. Investigación. Chilló Vanessa, derramando un poco de vino sobre la alfombra. Esto es absurdo. Es mi casa. Yo no he hecho nada. Corrección, intervine, girando la cabeza lentamente para mirarla a los ojos. Por primera vez no bajé la mirada. La sostuve. Esta no es tu casa, Vanessa. Nunca lo ha sido. Y lo que has hecho está tipificado en el Código Penal. Artículo 203. Violencia física y psicológica con trascendientes. Vanessa parpadeó, confundida. No estaba acostumbrada a que la vieja inútil citara códigos penales. Estaba acostumbrada a que yo le preguntara si le gustaba la sopa. Comisario, continué, señalando el bolsillo del pantalón de Esteban. El sujeto masculino tiene en su posesión un dispositivo móvil que contiene evidencia videográfica del incidente. Fue grabado hace menos de 20 minutos. Solicito que se asegure el dispositivo para evitar la destrucción de evidencia. Esteban se llevó la mano al bolsillo instintivamente, protegiendo el celular. Su rostro palideció. Sabía lo que había grabado. Sabía que el video no mostraba a una anciana resbalando con una manguera, sino a su esposa tirando agua con saña, y a él riéndose como un hiena. Eso es privado, balbuceó Esteban. No tienen orden judicial. En caso de flagrancia, o riesgo inminente de pérdida de pruebas en un caso de violencia doméstica, la autoridad tiene facultades precautorias, recité de memoria, saboreando cada término jurídico como si fuera un dulce. Además, comisario, como propietaria del inmueble, doy mi consentimiento total para el registro de cualquier área común donde se haya cometido el ilícito. El balcón y el jardín son áreas comunes. Ramírez asintió, sacando una libreta. Señor, le sugiero que entregue el teléfono voluntariamente para que los oficiales revisen el material. Si no hay nada que ocultar, se lo devolveremos enseguida. Si se niega, y luego encontramos que borró el archivo, estaríamos hablando de obstrucción de la justicia y alteración de evidencia. Eso es delito grave. Esteban miró a Vanessa. Vanessa miró a Esteban. El miedo empezó a reemplazar a la arrogancia. Era delicioso ver cómo se desmoronaba su fachada de intocables. Durante meses me hicieron sentir que yo sobraba, que yo era la carga, que yo debía estar agradecida de que me permitieran vivir en mi propia casa, bajo sus reglas.
¿Cómo permití que llegara a esto? Me pregunté mientras veía a Esteban sacar el teléfono con manos temblorosas. Fue el amor. Ese maldito y ciego amor de madre que perdona, que justifica, que espera que el hijo cambie. Pensé que si les daba espacio, si les daba dinero, si les daba comodidad, ellos me darían cariño. Pero hay personas que son como pozos sin fondo. Tiras todo lo que tienes y nunca escuchas el golpe al caer. Solo piden más. Al ver a Esteban desbloquear el teléfono y entregárselo al oficial auxiliar, sentí una punzada de dolor en el corazón. Pero la aplasté de inmediato con la lógica. Ese hombre no era el niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Ese hombre era un cómplice de mi tortura. Y hoy, la madre tenía que salir de la sala para dejar entrar a la juez. El oficial reprodujo el video. El volumen estaba alto. Vieja inútil. Eso es todo lo que sabes hacer. La voz de Vanessa chilló desde el pequeño aparato. Luego el sonido del agua cayendo. El jadeo de sorpresa mío. Y la risa. La risa inconfundible de Esteban. Dale, mi amor. Dile que se meta. El silencio en la sala fue sepulcral cuando el video terminó. Ramírez levantó la vista del teléfono y miró a Vanessa con un desprecio que ningún uniforme podía ocultar. Luego miró a Esteban. Se resbaló con la manguera, ¿eh? Dijo Ramírez con tono seco. Estábamos bromeando. Intentó defenderse Vanessa. Pero su voz era un hilo. Es una broma familiar. Nos llevamos así de pesado. ¿Verdad, Socorito? Me miró con ojos suplicantes. Dile que jugamos así. Por un segundo vi el pánico real en ella. Esperaba que yo la salvara. Esperaba que la abuela buena gente saliera al rescate para evitar el escándalo. Caminé despacio hacia uno de los sillones individuales. Uno estilo Luis XV que Vanessa siempre decía que quería tirar a la basura porque era viejo y feo. Me senté con elegancia, a pesar de mi ropa sucia, cruzando las piernas y apoyando las manos sobre las rodillas. No, oficial, dije con calma. No estábamos jugando. He sido objeto de hostigamiento sistemático, humillación pública y agresión física dentro de mi propiedad. Y quiero presentar cargos formales. Mamá, gritó Esteban, nos vas a meter en problemas por una estupidez. Eres mi hijo, respondí, y mi voz sonó tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Y yo soy tu madre. Pero parece que ese título perdió valor para ti hace mucho tiempo. Ahora vamos a usar otros títulos. Yo soy la víctima. Y ustedes, los agresores. Ramírez se aclaró la garganta. Magistrada, con esta evidencia y su declaración, procedemos a levantar el informe. Podemos detenerlos ahora mismo si usted lo solicita. O podemos emitir una orden de restricción inmediata que los obligaría a abandonar el domicilio hasta que se resuelva la situación legal. Mis ojos recorrieron la sala. Vi las fotos de ellos dos en la repisa, donde antes estaban las de mi esposo. Vi el desorden de sus revistas y sus aparatos electrónicos. Si los hacía arrestar ahora, sería un escándalo mediático. Hijo de exmagistrada arrestado. No, yo no quería un circo. Yo quería mi vida de vuelta. Quería mi paz. Y quería que aprendieran que la dignidad no se negocia. Además, tenía un as bajo la manga. El documento en la caja fuerte. El comodato precario. Esa pequeña cláusula que decía que yo podía revocar el préstamo de la casa en cualquier momento. Sin previo aviso. Por causal de ingratitud o necesidad del propietario. Había redactado esa cláusula casi por hábito profesional.
nunca pensando que la usaría. Bendita sea mi paranoia de abogada. No quiero que los esposen hoy, comisario, dije, viendo cómo los hombros de Esteban se relajaban un poco. Pobre iluso. Creía que me estaba ablandando. No quiero que los vecinos vean patrullas llevando celos. Eso sería de mal gusto. Entendido, dijo Ramírez. Entonces, quiero que se levante el acta circunstanciada de los hechos. Quiero que quede constancia legal de la agresión. Y que el video se anexe como prueba digital certificada. Y quiero solicitar medidas de protección inmediatas. Una orden de alejamiento preventiva. Pero vivimos aquí, interrumpió Vanessa, recuperando un poco de color. Si nos ponen una orden de alejamiento, ¿dónde vamos a dormir? Miré a Vanessa. Luego miré mis uñas llenas de tierra. Ese es un problema logístico que no me corresponde resolver, respondí sin mirarla. La ley es clara. Si hay riesgo para la integridad de la víctima, el agresor debe ser removido del entorno. Mamá, no puedes hacernos esto, suplicó Esteban, acercándose un paso, pero deteniéndose ante la mirada de Ramírez. No tenemos a dónde ir. Perdimos el departamento. Lo sabes. No tenemos dinero para un hotel. Tienes un auto, Esteban, dije suavemente. Y tienes amigos. Esos con los que sales a gastarte el dinero que te doy. Seguro alguno te recibirá. Me levanté del sillón. El dolor en mis rodillas había desaparecido, reemplazado por la adrenalina del poder recuperado. Comisario Ramírez, por favor, tome sus declaraciones aquí mismo. Yo subiré a cambiarme y a redactar mi denuncia formal para ratificarla mañana en el Ministerio Público. Ah, y una cosa más. Me giré hacia Esteban y Vanessa, quienes parecían dos niños regañados en la dirección de la escuela, pero con el terror adulto de saber que las consecuencias serían reales. Mañana a primera hora vendrá mi abogado a notificarles la rescisión del contrato de comodato que firmaron. Tienen 24 horas para sacar sus cosas. Lo que quede después de ese plazo será considerado basura y donado a la caridad. Firmamos eso sin leer. Gritó Esteban. Nos engañaste. Sonreí. Una sonrisa pequeña, afilada, peligrosa. Nadie los engañó, hijo. Yo les puse los papeles enfrente. Ustedes estaban demasiado ocupados mirando sus teléfonos para leer lo que firmaban. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y la estupidez, lamentablemente, tampoco. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba los murmullos frenéticos de Vanessa y las instrucciones secas de los oficiales pidiéndoles sus identificaciones. Al subir el primer escalón me detuve, y me giré una última vez. Jorge, llamé al comisario. Sí, magistrada. Asegúrate de que no se lleve nada que no sea estrictamente ropa y artículos de aseo personal. Por ahora voy a hacer un inventario. Falta una pluma fuente de oro de mi escritorio. Y tengo sospechas fundadas de dónde podría estar. Vanessa se llevó la mano al bolso instintivamente. Lo vi. Ramírez lo vio. Entendido. Magistrada. Revisaremos los bolsos antes de que salgan a buscar dónde dormir. Subí las escaleras. Cada paso me alejaba de la víctima que fui hace una hora, y me acercaba a la mujer que siempre debí ser. Entré a mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. No lloré. Ya no había lágrimas. Me acerqué al espejo de cuerpo entero.
La mujer que me devolvía la mirada estaba sucia, despeinada y vieja, pero en sus ojos había un brillo que hacía años no veía. Era el brillo de la guillotina antes de caer. Me quité la ropa sucia, dejándola caer al suelo como una piel muerta. Mañana sería un nuevo día. Mañana el jardín no sería lo único que limpiaría. Mañana arrancaría la mala hierba de raíz. Y esta vez me aseguraría de que no volviera a crecer nunca más. Me metí a la ducha caliente, dejando que el agua lavara la suciedad, preparándome, porque aunque había ganado la primera batalla, la guerra por recuperar mi vida apenas comenzaba, y ellos no tenían ni idea de con quién se habían metido. La luz de la mañana entró por mi ventana con una claridad ofensiva, como si el sol no supiera que dentro de esta casa se estaba librando una guerra fría. Me levanté a las 6 en punto. No por costumbre, sino por estrategia. En mis tiempos en la corte aprendí que quien controla los tiempos, controla el juicio. Hoy no me puse la bata de casa ni las pantuflas cómodas que Esteban siempre miraba con desdén. Abrí el armario y saqué mi traje sastre color azul marino, ese que usé para dictar mi última sentencia antes de jubilarme. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de una noche de insomnio planificado, y me calcé los zapatos de tacón bajo. El clic de mis pasos sobre la madera sería mi mazo de juez durante todo el día. Bajé a la cocina. El silencio era absoluto. Ese par de parásitos seguramente dormían la mona, creyendo que la tormenta de ayer se había disipado con la noche, que a mamá se le pasaría el berrinche, y que hoy habría chilaquiles calientes esperándolos. ¡Qué ingenuidad tan peligrosa! Preparé café. Solo una taza. El aroma del grano recién molido inundó la cocina. Un olor a normalidad que contrastaba con lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la cabecera de la mesa del comedor. No en la cocina, como solía hacer para no estorbarles. Desplegué sobre la mesa de caoba 3 carpetas de colores distintos: roja, azul y amarilla. A mi lado, mi teléfono, y una lista impresa que había bajado de mi computadora la noche anterior. El inventario de bienes muebles. A las 9:30 escuché el arrastrar de pies en la escalera. Primero bajó Vanessa. Llevaba una pijama de seda rosa y un antifaz para dormir subido en la frente. Su cara estaba hinchada, sin el maquillaje que usa como armadura. Al verme sentada en la cabecera, vestida como si fuera a recibir al presidente, se detuvo en seco en el último escalón. «Buenos días, supongo», murmuró, frotándose los ojos. «¿Hay café? Me duele la cabeza. Horrores». «La cafetera está ahí», señalé con la pluma sin levantar la vista de mis papeles. «El café cuesta 300 pesos el kilo. El agua y el gas también tienen costo. Puedes depositar tu parte en la barra antes de servirte». Vanessa soltó una risita nerviosa, de esas que buscan complicidad donde no la hay. «Ay, socorito, qué rencorosa amaneciste. Ya, perdona lo de ayer. Fue una broma estúpida. Esteban estaba tomado. Yo también. Ya sabes cómo es el calor». El artículo 203 del Código Penal no hace excepciones por calor o bromas estúpidas, respondí, pasando una página de la carpeta roja con un ruido seco. Y te recuerdo que el plazo de 24 horas comenzó a correr ayer a las 7 de la tarde. Les quedan 9 horas y media. En ese momento apareció Esteban. Traía la misma ropa de ayer, arrugada y con olor a vino rancio. Se veía terrible, con esa palidez de quien sabe que metió la pata hasta el fondo, pero no quiere admitirlo. «Mamá, por Dios, ¿sigues con eso?»
Esteban caminó hacia el refrigerador y lo abrió. Se quedó mirando el interior vacío. ¿Dónde están los huevos? ¿Y el jamón serrano que compré? El jamón que compraste con la tarjeta de crédito adicional que yo pago, corregí, mirándolo por encima de mis gafas. Esa tarjeta fue cancelada a las 8 de la mañana, y el refrigerador ha sido vaciado de todo lo que yo pagué. Si tienen hambre, sugiero que usen sus propios recursos. Ah, olvidaba que no tienen. Esteban cerró la puerta del refrigerador con un golpe. La ira empezaba a reemplazar a la resaca. Esto es ridículo. Eres mi madre. No puedes dejarnos sin comer. Eso es, no sé, violencia económica. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, gélida. Interesante término, hijo. Lástima que no aplique cuando tienes 45 años y estás ocupando ilegalmente una propiedad ajena. Se llama manutención propia. Bienvenido a la adultez. Saqué mi celular y marqué un número, poniéndolo en altavoz. Bueno, contestó una voz ronca al otro lado. Buenos días, don Anselmo. Habla la licenciada Isabel. ¿Está listo? Sí, licenciada. Estoy afuera con la camioneta y las cajas. Adelante, por favor. La puerta está abierta. Esteban y Vanessa intercambiaron miradas de pánico. ¿Quién es don Anselmo? ¿Qué cajas? Preguntó Vanessa, abrazándose a sí misma como si de repente hiciera frío. Es el cerrajero y su equipo de mudanza, expliqué con calma, volviendo a mis carpetas. Don Anselmo va a cambiar las cerraduras de las puertas interiores. Mi despacho, la biblioteca, la bodega de vinos y el cuarto de servicio donde guardo la platería. Y sus ayudantes van a empezar a embalar todo lo que está en la sala, que me pertenece, para evitar accidentes o resbalones mientras ustedes se van. No puedes hacer eso, gritó Esteban, golpeando la mesa con la palma de la mano. Todavía estamos aquí. Exacto. Están aquí. Pero mis cosas corren peligro con ustedes aquí. Ayer demostraron que no respetan mi propiedad ni mi persona. Estoy tomando medidas cautelares sobre mis bienes muebles. En ese instante, el timbre sonó. Don Anselmo, un hombre robusto con un cinturón de herramientas que tintineaba al caminar, entró seguido de dos muchachos jóvenes cargando cajas de cartón y plástico de burbujas. A trabajar, muchachos, ordené, poniéndome de pie. Sala y comedor primero. Quiero la cristalería de Bohemia empacada y sellada. Don Anselmo, empiece por la puerta del patio y la bodega. La casa, que solía ser su patio de recreo y holgazanería, se transformó en un hervidero de actividad. El sonido del taladro de don Anselmo, perforando la madera de las puertas, resonaba como una ametralladora. El ras-ras de la cinta adhesiva cerrando cajas era la música de fondo de su desalojo. Vanessa intentó subir las escaleras corriendo. Voy a llamar a mi papá, chilló. Adelante, dije sin inmutarme. Dile a tu padre que necesitas que te reciba. Y de paso, dile que le devuelvas el juego de té de plata que te prestó la Navidad pasada y que nunca regresó a mi vitrina. Lo tengo inventariado en la carpeta azul, folio 4. Si no aparece antes de que se vayan, agregaré una denuncia por robo a la de violencia familiar. Vanessa se detuvo en seco, pálida como un papel. Se giró lentamente. ¿Cómo sabes? Yo sé todo lo que pasa en esta casa, Vanessa. Que haya guardado silencio para llevar la fiesta en paz no significa que sea ciega. El juego de té, los dos manteles de lino bordados y el broche de camafeo de mi abuela tienen hasta las 7 de la tarde para aparecer mágicamente sobre esta mesa.
Esteban se acercó a mí, cambiando de táctica. Bajó la voz, intentando usar ese tono suave que solía funcionarle cuando necesitaba dinero para inversiones seguras. Mamá, mami, mira, nos equivocamos. Lo admito. Vanessa tiene un carácter difícil. Y yo fui un estúpido al no defenderte. Pero no nos hagas esto. Estamos en la calle, literalmente. El negocio de los autos quebró de verdad. Debo mucho dinero. Si nos echas, nos van a comer vivos los acreedores. Me sostuvo la mirada con los ojos húmedos. Era una actuación digna de un Oscar. Si no fuera porque conocía el guión de memoria. Sentí una punzada en el pecho. Claro que la sentí. Es la carne de mi carne. Pero luego recordé el agua fría. Recordé su risa mientras me grababa. Recordé los meses de miradas de asco. De hacerme sentir que sobraba en mi propio hogar. Si tienes deudas, Esteban, es porque has vivido por encima de tus posibilidades toda tu vida, esperando que yo fuera tu red de seguridad eterna. La red se rompió ayer. Pero soy tu hijo. Bramó, perdiendo la compostura. Tienes la obligación de ayudarme. Mi obligación terminó cuando cumpliste 18 años. Lo que vino después fue generosidad. Y la generosidad se agota cuando se paga con crueldad. Me giré hacia uno de los muchachos de la mudanza que estaba a punto de envolver una figura de porcelana Lladró. Cuidado con esa, joven. Es insustituible. La mañana avanzó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Esteban y Vanessa deambulaban por la casa como fantasmas, tropezando con cajas, sin saber si empacar sus cosas o seguir rogando. Intentaron hacerse de comer, pero la despensa estaba cerrada con llave desde la noche anterior, y en el refrigerador solo había agua y mis medicamentos. A mediodía llegó el golpe de gracia. El timbre sonó de nuevo. Esta vez no era un trabajador. Era el licenciado Roberto Moncada, mi antiguo socio del despacho y actual representante legal. Roberto, un hombre de 70 años, alto, canoso y con una elegancia que ya no se fabrica, entró a la casa con un maletín de cuero bajo el brazo. Licenciada Isabel, me saludó con una reverencia formal, besando mi mano. Lamento las circunstancias, pero todo está listo según sus instrucciones. Gracias, Roberto. Pasa, por favor. Esteban, al ver a Moncada, sintió un alivio momentáneo. Conocía a Roberto desde niño. Tío Roberto, exclamó Esteban, acercándose con la mano extendida. Qué bueno que llegas. Tienes que hablar con mi mamá. Se ha vuelto loca. Nos quiere echar a la calle por un accidente con una manguera. Dile que es ilegal. Tú sabes de leyes. Roberto Moncada ni siquiera parpadeó. No le estrechó la mano. Lo miró con una frialdad profesional que heló el ambiente. Señor Esteban, dijo Roberto, marcando una distancia kilométrica con esas dos palabras. No soy su tío. Soy el representante legal de la propietaria de este inmueble. Y estoy aquí para notificarle formalmente la rescisión del contrato de comodato precario que usted firmó el día 12 de febrero del presente año. Roberto abrió su maletín y sacó un documento con sellos oficiales. Se lo tendió a Esteban. Aquí está la copia notariada. La cláusula cuarta es muy clara. El comodante se reserva el derecho de terminar el presente contrato en cualquier momento, sin necesidad de declaración judicial, por causa de ingratitud manifiesta, maltrato o necesidad del inmueble. Esteban tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente. Pero yo no leí esto.
Ella dijo que era para el seguro del coche. Usted firmó, señor. Su firma está ahí, junto a su huella digital. Alegar ignorancia de lo que se firma, siendo un hombre adulto y empresario, es cuando menos vergonzoso. Roberto se ajustó los lentes. Además, tengo en mi poder la copia de la denuncia presentada ayer ante el Ministerio Público, con el número de folio de la evidencia digital. La ingratitud manifiesta y el maltrato están probados. Vanessa se acercó, leyendo el papel por encima del hombro de Esteban. Esto es una trampa, vieja bruja, soltó ella, incapaz de contenerse. Planeaste esto. Sabías que algún día nos ibas a... y nos hiciste firmar eso. Me levanté de la mesa. El ruido de la silla arrastrándose sobre el piso hizo que todos callaran. Caminé hasta quedar frente a Vanessa. Ella era más alta que yo, pero en ese momento se encogió. No, Vanessa. Yo no planeé que ustedes fueran crueles. Yo planeé protegerme por si lo eran. Hay una gran diferencia. Yo recé todos los días para no tener que usar ese papel. Esperaba que mi hijo madurara. Esperaba que tú fueras una compañera digna. Pero ustedes eligieron el camino del abuso. Yo solo elegí el camino de la ley. Tienen hasta las 7, repitió Roberto, mirando su reloj de pulsera. A las 7 en punto llegará una patrulla para verificar el desalojo. Si sus pertenencias siguen aquí, serán trasladadas a un depósito público, a su costo. Si ustedes siguen aquí, serán removidos por allanamiento de morada. Esteban dejó caer el papel al suelo. Parecía un niño perdido. Por primera vez, la realidad de la situación lo golpeaba sin amortiguadores. No había dinero. No había casa. No había mamá que arreglara el desastre. No tenemos dinero para la mudanza, susurró Esteban. Ese no es problema de mi clienta, atajó Roberto. Pero como un gesto final de buena voluntad, la licenciada ha autorizado que se lleven los muebles de la recámara que ocupan. Únicamente esos. Cama, buró y el armario. Nada más. Tienen 4 horas para conseguir un camión. ¿Y a dónde vamos a ir? Preguntó Vanessa con la voz quebrada, mirando a su alrededor como si la casa se estuviera disolviendo. Sugiero que empiecen a buscar en Internet, dije, volviendo a sentarme. Hay hostales económicos en el centro. O quizás tus padres, Vanessa, tengan espacio en su sofá. Aunque considerando cómo hablas de ellos cuando no están, dudo que te reciban con los brazos abiertos. Roberto se sentó a mi lado y sacó otra carpeta. Ahora procedamos al inventario de entrega. Necesito las llaves del coche, Esteban. El coche. Esteban abrió los ojos como platos. El coche es mío. Dice Esteban en la tarjeta de circulación. El coche está a nombre de la Sociedad Anónima Inversiones Isabel Sociedad Anónima, de la cual tú eras apoderado, explicó Roberto con paciencia pedagógica. Pero tus poderes fueron revocados esta mañana ante notario, a las 8:30. El vehículo es propiedad de la empresa. Y como ya no trabajas para la empresa. Esteban se llevó las manos a la cabeza. Me estás quitando todo. Me estás dejando en cueros. Te estoy quitando lo que es mío, Esteban, intervine. Mi voz suave pero firme. Tú llegaste a este mundo desnudo. Y yo te vestí. Te di educación. Te di capital. Te di oportunidades. Y usaste todo eso para burlarte de mí. Ahora te devuelvo a tu estado original. Tienes tu salud. Tienes tus manos. Y tienes a tu esposa. Constrúyete tu propia vida. La mía ya no está disponible para subsidiarte.
Esteban sacó las llaves del auto de su bolsillo y las lanzó sobre la mesa con rabia. El sonido del metal chocando contra la madera fue definitivo. «Ojalá te mueras sola en esta casa llena de cajas», gritó con la cara roja de furia. «Es probable», respondí, mirándolo fijamente. «Pero moriré en paz. Respetada. Y en mi jardín. No moriré siendo la sirvienta de mi propio hijo». Esteban agarró a Vanessa del brazo con brusquedad. «Vámonos a empacar. Muévete». Subieron las escaleras haciendo ruido, insultándose el uno al otro en voz baja. «Es tu culpa», le decía él. «Tú dijiste que estaba senil», respondía ella. La alianza de los abusadores se desmoronaba ante la primera señal de derrota. Roberto me miró y suspiró, aflojándose un poco la corbata. «Estás hecha de hierro, Isabel. No sé cómo aguantaste sin llorar». Mis manos, ocultas bajo la mesa, apretaban la tela de mi falda hasta que los nudillos se pusieron blancos. «No estoy hecha de hierro, Roberto. Estoy hecha de cicatrices. Y no voy a permitir que me hagan una más». Miré el reloj. Las 3 de la tarde. Faltaban 4 horas. El tiempo se estiraba y se encogía. Escuchaba los golpes arriba. Maletas arrastrándose. Cosas cayendo. Era el sonido de mi corazón rompiéndose, sí, pero también era el sonido de la limpieza. De repente escuché un ruido metálico proveniente del pasillo que da a la cocina. Un ruido que conocía bien. El tintineo de la plata. Me levanté silenciosamente y caminé hacia el pasillo. Me asomé. Vanessa estaba allí, frente a la vitrina del comedor que don Anselmo aún no había sellado. Estaba metiendo los cubiertos de plata antiguos, los que fueron de mi madre, dentro de su bolso de mano Louis Vuitton. Lo hacía rápido, con manos temblorosas, mirando hacia la sala para asegurarse de que nadie la veía. Sentí una oleada de decepción tan profunda que casi me marea. No habían aprendido nada. Ni siquiera ante la derrota inminente podían mantener un gramo de dignidad. Eran rateros vulgares disfrazados de gente bien. No grité. No corrí. Simplemente saqué mi celular, abrí la cámara y tomé una foto. El sonido del obturador digital resonó en el pasillo como un disparo. Clic. Vanessa saltó del susto y se giró, tirando el bolso. Los tenedores y cuchillos de plata se desparramaron por el suelo de mármol con un estruendo escandaloso. Clan, clan, clan. Nos miramos. Ella, agachada, rodeada de plata robada. Yo, de pie, con la evidencia en la mano. Folio 5 de la carpeta azul, dije con voz monótona. Intento de robo. Flagrancia. Roberto está en la sala y es testigo. Vanessa empezó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de la rata acorralada que sabe que la trampa se ha cerrado y ya no queda queso. Solo veneno. Por favor, Isabel. Es para venderlos. No tenemos ni para el taxi. La miré desde arriba, sintiendo como los últimos vestigios de afecto o lástima se evaporaban de mi cuerpo. Deja eso ahí, Vanessa, y sal de mi vista antes de que decida que la cárcel es un mejor lugar para ti que la calle. Al menos en la cárcel te dan 3 comidas al día. Ella se levantó, dejando la plata tirada, y corrió hacia las escaleras sollozando. Regresé a la mesa donde Roberto revisaba unos papeles. Me senté y tomé un sorbo de mi café. Ya estaba frío, pero me supo a gloria. Me supo a victoria. ¿Todo bien?, preguntó Roberto sin levantar la vista. Todo en orden, respondí. Solo estaba asegurándome de que la basura se saque sola.
Quedaban 3 horas. Y yo ya estaba pensando en qué flores plantaría mañana en el hueco que dejarían sus mentiras. El reloj de péndulo en el vestíbulo marcó las 6 de la tarde con campanadas graves, resonando como un veredicto final en la casa desmantelada. El sonido, que antes me parecía acogedor, ahora tenía la solemnidad de un juez golpeando el mazo para cerrar la sesión. Faltaba 1 hora, 60 minutos para que mi vida volviera a ser mía, o para que el caos se instalara definitivamente. Esteban y Vanessa corrían de un lado a otro como hormigas a las que les han pateado el hormiguero. El aire en la planta baja estaba viciado, cargado de sudor agrio, polvo de mudanza y esa tensión eléctrica que precede a las tormentas violentas. La sala, mi preciosa sala, parecía un campo de batalla. Cajas mal cerradas, bolsas de basura negra llenas de ropa de marca hecha bola, y el eco vacío de los espacios donde antes hubo adornos que ellos no podían llevarse. «No cabe todo en el camión», gritó Esteban desde la entrada, con la camisa pegada al cuerpo por el esfuerzo y el rostro desencajado. «Mamá, por favor, déjanos dejar algunas cosas en el garaje unos días. Solo unos días». Lo miré desde mi sillón, el único mueble que no permití que tocaran ni cubrieran. Tenía mi taza de té en la mano, aunque el líquido ya estaba frío. Roberto, mi abogado, revisaba el inventario con la precisión de un cirujano, marcando cada objeto que salía por la puerta. «El contrato estipula desalojo total, Esteban», respondí sin alterar mi tono de voz, aunque por dentro sentía una mezcla de náusea y tristeza. «El garaje no es una bodega de alquiler. Y te recuerdo que el camión que conseguiste es pequeño porque fue el único que pudiste pagar con el poco efectivo que tenías. Eso se llama mala planificación. La historia de tu vida». «Eres increíble», bramó él, pateando una caja de zapatos. «Estás disfrutando esto. Disfrutas ver a tu hijo humillado». Dejé la taza sobre la mesita con un movimiento suave. El tintineo de la porcelana cortó el aire. «Corrección. Estoy aplicando consecuencias. La humillación la buscaron ustedes ayer en el balcón. Yo solo estoy ejecutando la sentencia. Y te sugiero que no patees las cajas. Si rompes el piso de madera, te lo descontaré del depósito de garantía». «Ah, cierto. No hay depósito. Te lo cobraré por la vía civil». Vanessa entró arrastrando una maleta rosa gigantesca que chillaba contra el suelo de mármol. Se le había roto una uña y el rímel se le había corrido, dándole el aspecto de un payaso triste y peligroso. «No puedo cargar esto», gimeó Teo, dejándose caer sobre la maleta. «Me duele la espalda. Isabel, dile a los hombres de la mudanza que me ayuden». «Los hombres de don Anselmo están aquí para proteger mis bienes, no para cargar tus caprichos, querida», dije, cruzando las piernas. «Además, ese bolso que llevas colgado parece muy pesado. ¿Segura que no llevas nada que no te corresponde?» Vanessa se aferró a su bolso, lanzándome una mirada de odio puro. «Ya revisaste todo. Eres una paranoica». «Soy precavida. La paranoia es irracional. Mi desconfianza hacia ti está basada en evidencia empírica». Folio 5, ¿recuerdas? Los minutos pasaban. 6:30. El camión de mudanza barato que había conseguido Esteban, una carcacha ruidosa conducida por un hombre con pocas ganas de trabajar, ya estaba casi lleno con sus muebles de recámara y docenas de bolsas. Pero aún quedaban cosas, y la desesperación de ellos aumentaba proporcionalmente al avance de las manecillas del reloj. Fue entonces cuando Esteban intentó su última jugada. La carta de la lástima ya no servía. La de la ira tampoco. Así que intentó la del miedo. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Roberto se puso de pie de inmediato, interponiéndose. Pero Esteban lo empujó levemente. «Escúchame bien», dijo Esteban, bajando la voz a un susurro ronco. «Si nos echas así, voy a hablar. Voy a decirle a todo el mundo que la gran magistrada Isabel está senil. Que nos atacaste.
Que perdiste la cabeza. Tengo amigos en la prensa local. Voy a arruinar tu reputación intachable. ¿Quieres que tus excolegas piensen que la dama de hierro se oxidó? Me quedé inmóvil. Roberto iba a intervenir, pero levanté la mano para detenerlo. Miré a mi hijo a los ojos. Esos mismos ojos que una vez me miraron con adoración cuando le curaba las rodillas raspadas. Ahora me miraban con la frialdad de un extorsionador. Sonreí. No fue una sonrisa de victoria, sino de lástima profunda. Ay, Esteban, siempre subestimando a tu oponente. Ese fue tu error en los negocios. Y es tu error ahora. Me puse de pie lentamente, alisando mi falda. Me sentía gigante. ¿Crees que mi reputación depende de lo que diga un empresario fracasado que vive de su madre? Mi voz subió de volumen, llenando la sala vacía. ¿Crees que no estoy preparada? Caminé hacia la mesa donde Roberto tenía su maletín y saqué una carpeta gris que no había mostrado hasta ahora. Hablemos de reputación, hijo. Lancé la carpeta sobre la mesa. Se abrió, revelando copias de correos electrónicos, estados de cuenta bancarios y fotos borrosas. Esteban miró los papeles y su color desapareció, volviéndose del tono de la cera vieja. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó. Eso, Esteban, es la auditoría forense que mandé hacer a tu negocio hace 6 meses. Cuando me pediste el primer préstamo grande. Sé que no quebraste por el mercado. Quebraste porque estabas desviando fondos para apuestas deportivas en línea. Y para pagarle el departamento a una amiga en la zona sur. Vanessa soltó un grito ahogado. ¿Qué? ¿Qué amiga? Se giró hacia Esteban. Me dijiste que los proveedores nos robaron. ¡Cállate! Le gritó él, pero su voz temblaba. También sé, continué, implacable como una aplanadora, que falsificaste mi firma en 2 pagarés menores. No procedí legalmente entonces porque eres mi hijo. Y quería darte la oportunidad de confesarlo. Pero guardé los originales. Los rescaté del banco usando mis contactos antes de que se convirtieran en una denuncia penal por fraude. Me acerqué a él hasta que pude oler su miedo. Yo no solo soy tu madre, Esteban. Soy la mujer que ha estado limpiando tu basura en silencio para que no acabaras en la cárcel. Así que adelante. Ve a la prensa. Diles que estoy loca. Y en el momento en que salga la primera nota, yo entregaré esta carpeta al Ministerio Público. Tienes 3 delitos federales aquí, hijo mío. Fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Con mis conexiones y esta evidencia, te garantizo que no pisarás la calle en 10 años. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el ruido de la calle pareció detenerse. Esteban retrocedió, tropezando con sus propios pies. Me miraba como si yo fuera un monstruo, cuando en realidad yo era el escudo que él mismo había intentado romper. Mamá, tú no harías eso. Pruébame, susurré. Ayer me tiraron agua. Me humillaron. Se rieron. Rompieron el pacto sagrado de la familia. En ese momento dejé de ser tu cajero automático y volví a ser la magistrada. Y la magistrada no negocia con delincuentes, ni aunque lleven su apellido. Vanessa se dejó caer en el suelo, llorando abiertamente. Pero esta vez no miraba a Esteban buscando apoyo. Lo miraba con asco. Me mentiste, chillaba ella. Dijiste que tu madre era una vieja tonta que no se daba cuenta de nada. Me gasté mis ahorros en ese viaje creyendo que tú tenías dinero. Se acabó el teatro, dije, mirando el reloj. 6:55.
Tienen 5 minutos. Lo que no esté en el camión, se queda. Y si intentan llevarse algo más que no sea suyo, Roberto llamará a la patrulla, que, por cierto, debe estar doblando la esquina en este momento. Como si hubiera sido invocado por mi declaración, el destello de luces rojas y azules iluminó las ventanas de la sala, rebotando en las paredes desnudas. El comisario Ramírez era un hombre de palabra. Esteban miró las luces, miró la carpeta sobre la mesa, y finalmente me miró a mí. Sus hombros se hundieron. La arrogancia se evaporó, dejando solo a un hombre mediocre y derrotado. Vámonos, Vanessa, dijo con voz muerta. Pero mis zapatos. Quedan 3 cajas de zapatos arriba, protestó ella. Que nos vamos, rugió él, agarrándola del brazo y tirando de ella hacia la puerta. Si no salimos ya, esta mujer nos va a meter presos. Fue un espectáculo lamentable verlo salir, tropezando, cargando lo último que pudieron agarrar, mientras el comisario Ramírez se bajaba de la patrulla con 2 oficiales, cruzados de brazos, observando la escena con rostros impasibles. Salí al pórtico. El aire de la tarde comenzaba a refrescar. Mis vecinos estaban ahí. Doña Piedad, asomada sobre la cerca de ligustros, ya no tenía esa mirada de lástima de ayer. Ahora tenía los ojos abiertos de par en par, mezcla de asombro y respeto. El jardinero de al lado detuvo su podadora. Un par de curiosos que paseaban perros se detuvieron. Ayer este mismo escenario fue mi vergüenza. Hoy era mi estrado. Esteban intentó meter una última bolsa en el camión que ya estaba a reventar. La bolsa se rompió y varias camisas cayeron al asfalto sucio de la calle. Él maldijo, recogiéndolas con rabia. Vanessa se subió al asiento del copiloto del camión de mudanza, ocultando su cara entre las manos. No quería que nadie la viera en un vehículo tan precario. Esteban se giró antes de subir a la cabina junto al conductor. Me miró desde la acera. Yo estaba en el escalón más alto de mi entrada, flanqueada por Roberto, y con el comisario Ramírez a unos metros, como mis guardianes. No te voy a perdonar esto nunca, me gritó Esteban. Su voz se quebró, sonando más a un niño berrinchudo que a una amenaza real. Lo miré con una calma que me asustó incluso a mí. El perdón se gana, Esteban. Y el olvido también. Aprende a ganarte la vida primero. Y luego hablamos de perdones. Te vas a quedar sola, lanzó su último dardo. Mejor sola que mal acompañada, respondí con voz clara. Para que me escucharan él, Vanessa, los policías y hasta Doña Piedad. Mejor sola en mi palacio que acompañada de ladrones en mi propia mesa. Esteban subió al camión y azotó la puerta. El motor tosió, rugió y soltó una nube de humo negro. El vehículo se alejó lentamente por la calle, llevándose consigo la toxicidad que había envenenado mi hogar durante 6 meses. Vi cómo las luces traseras del camión doblaban la esquina y desaparecían. El silencio regresó, pero no era un silencio vacío. Era un silencio limpio. Ramírez se acercó, tocándose la gorra. Todo en orden, magistrada. ¿Necesita que dejemos una unidad de guardia esta noche? No será necesario, Jorge. Los cobardes no vuelven al lugar donde fueron derrotados tan rápido. Gracias por tu puntualidad. Siempre es un honor servirle. Usted me enseñó que la ley no tiene horarios, pero la justicia sí tiene momentos. Ramírez se retiró con sus hombres. Las luces de la patrulla se apagaron, devolviendo la normalidad al barrio. Roberto cerró su maletín con un clic satisfactorio. Bueno, Isabel, lo lograste.
Legalmente, el inmueble está recuperado. Mañana mandaré a cambiar la combinación de la alarma y a notificar al banco la baja de las cuentas compartidas. Gracias, Roberto. Eres un buen amigo. ¿Estás bien?, me preguntó, poniendo una mano sobre mi hombro. Sentí el peso de su preocupación genuina. Respiré hondo. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Pero esta vez la tierra era mía. Estoy cansada, Roberto. Cansada hasta los huesos. Pero es un cansancio bueno. Es el cansancio del que termina de limpiar una casa muy sucia. Te dejaré descansar. Mañana te llamo. Roberto se fue en su auto. Me quedé sola en el pórtico. Doña Piedad seguía ahí, fingiendo regar una planta que ya estaba ahogada. Buenas noches, Piedad, le dije, alzando la voz. Ella dio un respingo y luego sonrió. Una sonrisa tímida. Buenas noches, Isabelita. Qué tranquilidad se siente ahora, ¿no? Sí, Piedad. Mucha tranquilidad. Entré a mi casa y cerré la puerta principal. El sonido del cerrojo deslizándose fue la música más dulce que había escuchado en años. Clac. Seguro. Clac. Doble llave. Me giré hacia el interior. La casa estaba revuelta. Sí, había huecos donde antes había muebles. El piso tenía huellas de botas. Pero la energía había cambiado. Ya no se sentía pesada ni hostil. Se sentía expectante, como un lienzo en blanco. Caminé hacia la cocina. Mi reflejo en el ventanal oscuro me devolvió la imagen de una mujer mayor con arrugas y canas, pero con la espalda recta. Ya no era la vieja inútil. Era la dueña y señora de su destino. Me preparé un té nuevo, esta vez caliente. Me senté en el suelo de la sala, en medio de la nada, con las piernas cruzadas como cuando era joven. Cerré los ojos y escuché. No había reggaetón a todo volumen. No había gritos pidiendo comida. No había risas burlonas. Solo estaba el zumbido suave del refrigerador y el latido de mi propio corazón. Fuerte y constante. Mañana vendría la limpieza física. Mañana contrataría a un equipo para desinfectar cada rincón que ellos tocaron. Mañana compraría sábanas nuevas. Pero hoy me tocaba disfrutar de mi victoria. Había recuperado mi castillo. Había expulsado a los invasores. Y aunque el precio fue alto, pagado con la moneda del dolor materno, el cambio valía la pena. Porque había descubierto que mi dignidad no tenía precio de descuento. De repente, mi mirada cayó sobre algo que brillaba debajo del sofá. Algo que se les había caído en la prisa. Me acerqué y lo recogí. Era el anillo de bodas de Vanessa. Lo sostuve bajo la luz. Una piedra pequeña, barata, que Esteban había comprado a plazos. Seguramente se le resbaló cuando forcejeaba con las cajas. O quizás, en su furia, se lo quitó y lo tiró. Lo puse sobre la mesa de centro. No lo tiraría. Lo guardaría en la caja fuerte junto con los pagarés falsos y la auditoría. Sería un recordatorio. Un trofeo de guerra. Un aviso para mí misma de que nunca, jamás, debo dejar que nadie, ni siquiera la sangre de mi sangre, me trate como si yo fuera invisible. Me levanté y apagué las luces de la sala, quedándome solo con la luz de la luna que entraba por el ventanal del jardín. Ese jardín que mañana volvería a ser mío. Buenas noches, Isabel, me dije a mí misma en voz alta. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa me respondió con un silencio amoroso, dándome la bienvenida de vuelta.
Han pasado 3 meses desde que el camión de mudanza se llevó la toxicidad de mi vida, dejando atrás solo el eco de los portazos y el silencio bendito de una casa que vuelve a respirar. Hoy el sol de la mañana no quema como aquella tarde fatídica. Hoy el sol acaricia. Estoy de pie en el mismo lugar del jardín donde Vanessa me lanzó el agua helada. Pero ya no hay barro en mis mejillas ni vergüenza en mi pecho. Las hortensias que Esteban pisoteó con sus cajas durante la mudanza han vuelto a brotar, más fuertes y azules que nunca, como si la tierra misma hubiera entendido que aquí ya no hay lugar para lo marchito. Y ahora, antes de despedirme, quiero contarles algo que me ha dado un propósito nuevo en esta etapa de mi vida. Fue doña Piedad quien, sin querer, me dio la idea. Una tarde, mientras conversábamos sobre abonos para las plantas, Piedad se echó a llorar. Me confesó que su nieto le estaba pidiendo las escrituras de su casa. Solo para un préstamo, decía él. Y ella tenía miedo de decir que no. Vi en sus ojos el mismo terror que yo sentí. Ese miedo a ser abandonada, a ser la vieja mala. En ese momento, la magistrada Isabel despertó del todo. Tráeme los papeles, Piedad, le dije. Y dile a tu nieto que antes de firmar nada tiene que hablar con tu abogada. La noticia corrió como pólvora en el barrio. La licenciada Isabel ha vuelto al ruedo. Pero no volví a los tribunales fríos y grises. Traje la ley a mi jardín. Cada jueves por la tarde, mi jardín se transforma. Saco las sillas de hierro forjado. Preparo jarras de limonada con hierbabuena de mi propio huerto. Y horneo galletas de avena. A las 5 en punto empiezan a llegar. Son mujeres como yo. Algunas viudas, otras solteras. Algunas con maridos enfermos. Mujeres de 60, 70, 80 años. Mujeres que han sido maestras, enfermeras, amas de casa, y que ahora sienten que el mundo las está empujando hacia el margen. Lo llamamos el Club de las Hortensias, aunque Piedad dice, bromeando, que debería llamarse el Sindicato de las Abuelas Bravas. Aquí no solo hablamos de tejido o de nietos. Aquí hablamos de testamentos, de usufructos vitalicios, de cómo proteger el patrimonio ante familiares abusivos, de cómo detectar fraudes telefónicos. Les enseño a leer la letra chiquita de los contratos. Les explico que no es una frase completa, y que no tienen obligación de ser cajeros automáticos de nadie. La semana pasada ayudé a Carmelita, la señora que vende tamales en la esquina, a recuperar un terreno que un sobrino Vivales quería adjudicarse. Cuando Carmelita llegó llorando de alegría con los papeles en la mano, sentí una satisfacción que no había sentido ni cuando ganaba los casos más mediáticos en la Corte Penal. Usted nos ha devuelto la voz, licenciada, me dijo, abrazándome con fuerza. No, Carmelita, le respondí. La voz siempre la tuvieron. Yo solo les recordé cómo usar el micrófono. Este jardín, que fue escenario de mi mayor vergüenza, se ha convertido en un bastión de dignidad. Donde antes resonó el grito de vieja inútil, ahora resuenan risas, consejos legales y el tintineo de las tazas de té. He descubierto que mi utilidad no radica en servir a un hijo ingrato, sino en empoderar a mi comunidad. Soy útil porque tengo conocimiento, tengo experiencia, y tengo el valor de usarlo. Ya no soy la víctima del video. Ya no soy la madre abnegada y ciega. Soy Isabel. Tengo 62 años. Soy abogada. Soy jardinera. Y soy dueña de mi destino. Y mientras tenga fuerza para sostener esta pala y claridad para dictar sentencia, nadie volverá a pisar mis flores. El jardín está en orden. La casa está en paz. Y yo, por fin,
Estoy completa. Y ustedes, mis queridos amigos que me han escuchado hasta el final, quiero decirles algo importante. Si están viviendo una situación similar, si alguien los está haciendo sentir invisibles en su propia casa, en su propia vida, quiero que sepan esto: nunca es tarde para cambiar la cerradura. La vejez no es una condena a la irrelevancia. Es una etapa de poder acumulado. Somos bibliotecas vivas. Somos estrategas. Somos supervivientes. Y hay de aquel que confunda nuestras canas con debilidad. Si mi historia les sirvió de algo, si les dio fuerza o claridad, los invito a que se suscriban al canal Relatos de Doña Isabel. Aquí seguiré compartiendo historias de vida, historias de valentía, historias de mujeres y hombres que decidieron que su dignidad no estaba en venta. Denle like si esta historia les tocó el corazón. Compartan si conocen a alguien que necesite escucharla. Y dejen en los comentarios sus propias historias. Porque cada testimonio es una semilla que puede germinar en el corazón de alguien más. Nos vemos en el próximo relato, mis queridos. Y recuerden, la edad no nos debilita, nos afila. Que Dios los bendiga. Y que nunca, nunca, dejen que nadie apague su luz. Hasta la próxima, mis amores. Con cariño, Doña Isabel.